Afina tus oídos y pon a tono tu espíritu. Comienza Cambio de Ritmo. Con Mariana Ramírez y Daniel García, en Aviva. Hola, a ti que nos escuchas, bienvenido. Yo soy Daniel García. Y yo soy Mariana Ramírez. Y esto es Cambio de Ritmo. Bienvenidos a este que es nuestro primer programa. Y Mariana, ¿estás nerviosa? Pues sí, un poquito, no te voy a mentir. Yo también, ¿sabéis por qué? Porque hay tanto que decir sobre la música y además que ya no solo eso, sino que confiamos en que os vamos a traer siempre la mejor música, que viene siendo la música cristiana. Vamos a estar haciendo eso cada viernes. Cada viernes vamos a venir aquí a hablar de música, a escuchar música y aprender, como decimos en Cambio de Ritmo, a ver la otra cara de la música, a ir un poquito más allá, profundizar de dónde viene toda esa música y que aprendamos todos, porque yo creo que aprendéis los que nos vais a escuchar y nosotros también. Así es, porque es que hay mucho que decir, es verdad que estamos nerviosos, pero confiamos en todo lo que os vamos a traer, todo ese material, ya no solo las canciones que vamos a escuchar, sino si habéis oído el programa introductorio en el que ya presentamos todos los programas, sabréis que no solo vamos a poner música, sino que vamos a hablar de ella a fondo, como ha dicho Mariana, y también con esos protagonistas que se están ganando la vida, que hacen de la música cristiana su carrera, su propósito de vida, y tienen mucho que decir. Hay muchas cosas que nos atañen a todos. La música cristiana no es una música normal que se escucha, que pasa desapercibida, sino que hay mucho que decir, porque ya no solo habla la voz del autor, sino que cada canción te puede también hablar a ti. Y eso es un poco lo que nos ha pasado tanto a Mariana como a mí, y por eso hacemos este programa, Cambio de Ritmo. ¿Por qué lo hemos llamado Cambio de Ritmo? Porque pensamos que hay mucho más que decir, hay mucho que todavía no se conoce, nuestro país no conoce muchas de las canciones que vamos a poner aquí, porque la música cristiana, Mariana, parece mentira, pero es un desconocido en nuestro país. Eso es. ¿Y por qué un programa de música? Pues porque realmente hoy en día, ¿quién no escucha música? Yo creo que todo el mundo en algún momento escuchamos música, sea en el metro, sea en el coche, estemos en casa, haciendo cualquier cosa, la música nos acompaña. Pues nosotros básicamente queremos dedicar una hora, por lo menos a la semana, a esa música que además nos habla al espíritu. ¿Por qué también ir al fondo de por qué la gente escucha música? ¿Qué hay en la música que nos hace falta, que nos complementa, que nos aporta algo, verdad? Además que toda esa música que vamos a escuchar, vamos a abarcar, como ha dicho Mariana, esta hora vamos a llenarla con muchas canciones, con todo su mensaje, con todo el trasfondo de todas esas cosas que vamos a decir. Además de todo eso, vamos a dar recomendaciones sobre artistas en los que podéis mirar, podéis saber más. También vamos a abarcar mucha variedad de géneros de la música cristiana, muchos que a lo mejor se conocen y muchos que a lo mejor son desconocidos todavía para nuestro país. Entonces, dando a conocer todo eso, ya no solo en nuestra hora, sino tenemos el privilegio de que en Aviva Voz Radio podéis escuchar música una gran parte del día, y es una música que es muy especial. Cada canción cuenta, cada canción ha sido escogida con un propósito, con un mensaje que se quiere dar, y tenemos ese privilegio de que la música en la radio nos va a acompañar todo el día, todos los días. Todo el día, eso es, y además que cada vez que escuchamos una canción, y es algo que yo he descubierto también personalmente, cada vez que escuchas una canción con mensaje cristiano, con mensaje bíblico, te habla de una manera diferente. O sea, nunca escuchas la misma canción dos veces y es exactamente igual. Así es. Y ya que lo mencionas, Mariana, yo la verdad que, como todo hijo de vecino, por así decirlo, yo la verdad que era totalmente ignorante de toda la variedad de música cristiana que había hasta hace unos 8 o 9 años. Y lo que más me sorprendía al oírla es que a mí me encantaba la música desde siempre, ¿vale? Para que un poco me conozcáis en ese aspecto, la música también siempre me ha acompañado. Yo sé que a Mariana le pasa lo mismo.
Además, por suerte o por desgracia, los dos, tanto Mariana como yo, somos cantantes. Entonces tenemos una visión muy analítica de la música. Vamos a ir muy al detalle, nos vamos a fijar en cosas que a lo mejor la gente que le gusta la música nada más que escucharla no se van a fijar, pero bueno, yo creo que eso también va a aportar un poco de diversidad de ojo crítico a todo lo que vamos a decir. Y yo la música recuerdo que siempre me ha acompañado, pero cuando me encontré con la música cristiana, algo pasaba en mí al escucharla y algo desconocido que nunca había sentido, que nunca había experimentado, que era básicamente que esa canción me estuviera hablando a mí, porque muchas de las canciones que son éxitos vienen de productores muy concretos, aunque parezca mentira, aunque esas canciones luego vayan a diferentes artistas. Entonces, la voz realmente que oyes, es verdad que el artista la presta, pero ese corazón en la canción no es, por así decirlo, original cuando lo oyes. Sin embargo, cuando yo escuchaba esa música cristiana, me hablaba a mí. Hablaba de mi historia, aunque sí que es verdad que había un autor o había alguien que lo estaba cantando, yo veía mi vida reflejada en esas canciones. Yo recuerdo sobre todo una canción que decía que hablando de Dios y decía, y en ti me he encontrado quien yo soy en ti. Y yo me acuerdo que yo eso lo escuché y sentí tantas cosas, bueno, te echas a llorar, te echas a reír, tienes tantas emociones ahí, pero no porque te emocionen esas cosas, sino porque descubres en ti que hay alguien que te ama por encima de todas las cosas, que descubres quién eres tú. ¿Cuánta gente hay fuera, cuántos jóvenes sobre todo, que no saben quiénes son, ¿no? Y a mí eso me pasaba. Y gracias a la música cristiana yo me veía en todas esas cosas, así que puedo decir de experiencia propia que es una música muy, muy, muy especial. Pues sí, como bien dices, me quedo con un par de cosas que dices. Por un lado, la experiencia. Yo creo que si algo saco de la música cristiana es que veo que en cada cantante, en cada intérprete de cada canción o en cada compositor hay una experiencia detrás que respalda esa canción. Que no viene de quiero simplemente componer un gran éxito o quiero un número uno en las listas, ¿no? Sino que quiero contar una historia y quiero que esa historia además llegue a alguien y ahí se genera como unas ganas de compartir la experiencia y compartir esa música y se ve también esas ganas de compartir en que la misma canción se canta en varios sitios diferentes, que no hay tanta lucha de quién la canta mejor o quién la canta peor, sino simplemente con que una misma letra se cante en varios sitios y que la gente cante esa canción es porque pues hay una experiencia detrás y la experiencia puede ser diferente en cada persona, pero la letra siempre dice algo. Además que llega, aunque la letra sí que es verdad que puede hablar de una cosa, pero siempre cuando la escuchas te afecta también a ti de forma personal. Eso Tú es. También puedes ir más allá y sentir, se te aplica a ti también, ¿no? Sí, exacto, e identificarte con esas letras dependiendo de la circunstancia en la que tú te encuentres o te hayas encontrado en algún momento. Porque, bueno, nos puede hablar a ese momento concreto, pero también nos sirve para recordar lo que Dios en un momento pudo hacer en tu vida, ¿no? Y resaltar esa parte. Eso cuando hablamos de letras con experiencias, pues a lo mejor un poco más testimoniales, pero también podemos encontrar letras donde simplemente alaben al Señor o te hagan entrar en un momento de adoración, que también es precioso, y yo creo que al principio, seamos o no seamos creyentes, hay algo en esas letras de adoración que a todo el mundo le invita a formar parte. Y es que la música cristiana no deja a nadie atrás. El requisito para ser oyente de música cristiana, básicamente ser persona, yo creo, ¿no? A todos nos puede tocar el corazón porque todos básicamente somos muy iguales. Es verdad que cada uno tiene una circunstancia, pero hay una esencia en nosotros que nos hace muy parecidos, nos hace iguales en muchas cosas. Así que esta música no es solo para mí, no es solo para Mariana, sino también es para ti que nos escuchas y para todos los que nos queráis seguir. Eso es, y otra de las cosas que has dicho antes, que has mencionado antes, que me gustaría también destacar es que, y bueno, en base a lo que has dicho tú ahora, de que cada persona es diferente, cada persona canta una canción de manera diferente, y yo, por ejemplo, como amante del gospel, veo eso en cada cantante, que
es diferente cada cantante te interpreta una canción, un verso, una frase de manera diferente y de manera diferente lo hace cada vez que interpreta la canción. Y yo creo que eso es algo que enriquece también a la música un montón realmente, porque el hecho de poder comunicarte a través de la música, de ese lenguaje, yo me acuerdo, por ejemplo, también que cuando yo empecé a escuchar gospel, antes de saber que el peso que tenían esas letras, o antes incluso yo de conocer al Señor, yo escuchaba gospel y me impactaba esa libertad con la que los cantantes se expresaban, ¿no? Y quizá eso es lo que en un primer momento me llamó la atención del gospel, la libertad, el hecho de que la gente abría la boca y realmente cantaba, era como su lenguaje, era como hablar para ellos. Que cuesta además encontrar en nuestra cultura, ¿no? Sí, a lo mejor esa libertad, estamos más acostumbrados a repetir lo que nos enseñan, pero no a tener esa libertad de decir lo que tienes en tu corazón, ¿no? Sí, eso ya desde un primer momento como que te atrae, quieres escuchar más. ¿Qué es lo siguiente que esta persona va a hacer? Pues eso está por una parte, pero luego por otra parte te das cuenta de que lo cantan de esa manera porque la letra que están cantando no solo es real, sino que además lleva poder. Es una letra con poder, con algo que obtiene un resultado después. Sí. Y quiero contar que yo cuando entré en el coro de gospel en Living Water, que es donde estoy ahora, entré sin saber realmente pues toda esta profundidad de la que estamos un poco hablando ahora. No tenía ni idea, pero fui con una canción preparada, que era simplemente un pequeño trozo que cantaba una mujer que me encanta, que se llama Kim Burrell, que yo espero que podamos ver en este programa. Que recomendaremos y disfrutaremos de ella, eso apuntarlo bien. Sí, era una parte pues casi que ella hizo improvisada en un programa de televisión, lo vi en un vídeo y entonces decidí, bueno, como es algo muy corto, pues me lo voy a preparar, ¿no? Y yo fui a la audición con ese trozo preparado. Y claro, yo en ese momento no era consciente, pero la letra venía a decir algo así como: me rindo, voy a tomar una decisión, voy a dar mi vida para servir al Señor. O sea, casi nada, ¿no? Casi nada, y claro, y yo lo cantaba como: mira esta mujer qué bien canta, qué notas, qué capacidad de improvisación, qué bonito, qué afinación, y no reparaba en la letra, pero ahora mirando 9 años para atrás es como Dios tenía algo con esa letra. Sí. Y lo ha hecho, y lo podemos ver y lo puedes contar. Por eso hablo del poder también que tienen las canciones, que es imposible dejar fuera, ¿no? Cuando escuchas música cristiana. Así es, y además eso es lo que pretendemos que tú que me estás escuchando también descubras, todo lo que hay detrás de toda la música que pongamos, que hay mucho más que descubrir y se trata de ti, también de tu vida, puede afectar a tu vida y puede cambiar tu vida igual que ha cambiado la de Mariana y ha cambiado la mía. Y para dar una muestra de eso podemos presentar una canción, la primera canción que vamos a poner en nuestro programa, Cambio de Ritmo, es un momento especial. Canción de estreno. Es canción de estreno. Y esa primera canción, Mariana y yo la hemos elegido porque es una canción que nos acompañó en esos momentos en los que empezamos a descubrir todo lo que hay detrás del mensaje en la música cristiana. Es una canción que además seguimos cantando y sigue estando presente, pero sí que nos recuerda a todo ese mundo que empiezas a descubrir porque no te esperas que sea así, pero hay mucho más que ver, mucho más que oír. En esa canción se titula Bless the Lord, bendice al Señor, está sacada de un salmo del que vamos a hablar luego un poquito más tarde y es del artista Ty Tribbett. Oh, we thank you, Lord. Son of man, son of righteousness, King of the earth, for sinners slain. I was lost in darkness bound, ransom my heart, and I will sing. God.
majesty from deep within my spirit sings. Holy, holy, in the splendor of your majesty from deep within my spirit sings. Holy, holy, in the splendor of your majesty from deep within my spirit sings. Holy, holy, in the splendor of your majesty from deep within my spirit sings. Holy, 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 in the splendor of your majesty from deep within my spirit sings. Holy, 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 in the splendor of your majesty from deep within my spirit sings. Holy, 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 in the splendor of your majesty from deep within my spirit sings. Holy, you holy, you holy, you holy, yeah, you Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. 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 Bless the Lord, oh my so
Madre mía, Mariana. Menuda canción, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Es que coges cada cosa, o sea, ya sin hablar ahora mismo del cantante, de los cantantes en realidad, pero coges cada instrumento y hay una perfección detrás, hay un cariño y un cuidado. En esa canción que realmente para nosotros nos marcó escuchar esa canción y profundizar en toda esa letra, y realmente si ves el DVD es para quedarse con la boca abierta y no parar, porque es que la energía con la que él transmite, cómo todos los cantantes están absolutamente dándolo todo, abriendo su corazón ahí en todo el escenario, es que esa ejecución, es que de todo lo que podríamos hablar se queda corto, porque es una auténtica experiencia ver a ese hombre actuar tal y como lo hace. Además, como hemos dicho antes, esta canción está sacada de un salmo, que es uno de los libros de la Biblia, el Salmo 103, de hecho, que dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que hemos escuchado, pero cantado. Y ya que mencionas los salmos, yo creo que una de las cosas más interesantes que podemos ver aquí es de dónde viene toda esta inspiración de letras. ¿Qué es eso de los salmos? ¿Por qué los salmos están reflejados en música? ¿Por qué usamos la Biblia para inspirar mucha de esa música? Yo creo que es interesante que podamos irnos al origen de todo esto, de dónde sale la música en la Biblia, dónde está reflejada, ¿no? Además que hay algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque es verdad que nuestra tradición no nos lo enseña, pero la importancia de la música en la Biblia es tremenda, está por toda la Biblia, ya no solo el final, que a lo mejor podemos ser más afines o conocerlo un poco más, sino desde el principio de la Biblia, desde los primeros libros, Génesis, Éxodo. Ya está la música ahí presente, y muy presente además. Te das cuenta que es de una importancia tremenda para el pueblo de Israel. En toda su trayectoria la música les acompañaba y hacían mucha música. Y básicamente yo creo que es que la música está en el corazón de Dios. Así es. Además, para ilustrarlo con un ejemplo, yo sé que
todo el que me escuche, toda España conoce siempre la historia de cómo Moisés partió ese mar rojo, el pueblo de Israel pudo pasar entre las aguas como columnas. Hemos visto tantas películas épicas sobre esa escena. Además, todo el mundo lo conoce. Es una de las escenas o imágenes que más gente conoce de la Biblia, ¿no? Pero si profundizamos, leemos ese pasaje y vemos lo que pasó luego, vemos que Moisés lo primero que hizo después de eso fue levantar un cántico para alabar a Dios y dar gracias de lo que habían vivido. Es súper interesante y esta historia la podemos ver, como has dicho, en el libro de Éxodo, que se encuentra al principio de la Biblia. En el capítulo 15, ya desde el versículo 1, vemos cómo cantaron este cántico y luego las mujeres salieron y acompañaron en danza y celebraron de esta manera, con mucha música. También la Biblia nos dice que cogieron esas panderetas y que empezaron a hacer, ya no solo era un cántico, sino además había música y danzaron las mujeres al compás de esa música, cosa que a lo mejor en un contexto de iglesia, en un contexto religioso, son cosas que a lo mejor a mí se me escapaban. Yo me acuerdo que yo no lo podía encajar todo en el mismo sitio. Te lo imaginabas todo muchísimo más solemne, ¿no? Claro, porque realmente en la alabanza a Dios o toda la música que puedes, la música sacra, por así decirlo, siempre son todo voces. Estamos hablando de coros, la música gregoriana, todas esas cosas siempre son solo voces y me sorprendía que ya desde tan temprano en las historias bíblicas, en esa vida del pueblo de Israel, había ya música, danza y instrumentos, voces, todo. Un montón de instrumentos, sí, eso es lo bonito, yo creo, de escuchar o leer la palabra de Dios y, bueno, darte cuenta realmente de la cantidad de música, de cosas que ya no solo en la música, sino en general, cosas que nos perdemos por desconocer la palabra de Dios. Y conocer a Dios de esta manera te abre un montón no sé, la mente, ¿no? Además que si seguimos leyendo ese pasaje vemos que María, la hermana de Moisés, se pone a cantar y ya no solo canta ella, sino que hace una invitación al pueblo de que se una a ese canto. Dice: cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, no podía ser más explícita en su alabanza a Dios de lo que había pasado, no se estaba inventando grandes palabras, sino estaba meramente expresando lo que había vivido, dándole gracias a Dios y además animaba al pueblo a que se metiera en ese canto. O sea que veo yo como que estamos todos invitados a cantarle a Dios, ¿no? Sí, y además creo que se repite un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Experiencias. O sea, yo me imagino ese momento de ver el mar rojo abierto, de poder pasar entre medias, ¿no? De esa gran victoria que un pueblo vive, que sale de una esclavitud en la que habían estado por cientos de años. Y la mejor manera de celebrarlo, como haríamos nosotros hoy, yo creo, es ponerte música, cantar, bailar y adorar de esa manera. Hombre, si yo hubiera visto ese mar abrirse, yo creo que hubiera levantado la voz un poco. Un poquito. Sí, tendemos a estar callados, pero en realidad, bueno, cuando estamos fuera, vamos al fútbol, vamos a donde sea, gritamos, ¿no? Pues yo me gusta ver este tipo de libertad en la Biblia y verlo que pasaba hace miles de años. Y si somos nosotros mismos, esos sentimientos, esas cosas salen. Eso es. Si somos realmente quienes somos con toda la naturalidad, a mí me verás, yo a veces grito, a veces estoy callado, a veces hablo más alto, más bajo, estoy triste, estoy contento, paso por muchas cosas durante el día. Y soy yo mismo, ¿no? Y veo que eso Dios lo acepta tal cual es. Y yo creo que no solo lo acepta, sino que además le agrada y le gusta ver esa parte de nosotros, desinhibida, que nos da igual quién esté mirando, sino estamos centrados en alabarle, exaltar su nombre, en medio de eso hacerlo con alegría. Así que aquí vemos realmente un canto de alabanza, una danza de dar gracias a Dios, ¿vale? Que eso un poco lo podemos entender. Si vives esas circunstancias, que menos que regocijarte en ese momento, alegrarte y montar un escándalo por toda esa libertad que acabas de conseguir. Imagínate después, como has dicho tú, cientos de años de esclavitud, por fin son libres y además de una manera totalmente sobrenatural. Yo también estaría
que no cabría en mí del gozo. Pero vemos que no solo es una reacción que sale de nosotros, sino parece ser que también hay un poder espiritual en esas canciones de alabanza o en esa voz de alabanza. Uh-huh. Sí, igual que contábamos antes, ¿no? En nuestras propias experiencias hay un poder ahí que Dios también usa, y Dios instituye de alguna manera que la música acompañe al pueblo de Israel, y vamos a ir viendo situaciones bastante concretas donde Dios fue bastante específico a la hora de usar la música para algo, para conseguir algo. Así es, y los que nos están escuchando ya pueden oír de fondo una canción que a lo mejor ya les va sonando, esa canción que habla de Josué, las murallas de Jericó cayendo. Eso es una canción, yo creo que de las pocas canciones gospel que a lo mejor están un poco en nuestro acervo cultural. Esa canción siempre cuando hablamos a la gente nos dice, ¡ay, la canción de las murallas de Jericó! Y la gente la conoce, ¿no? Y fue algo tremendo lo que pasó ahí. Vemos al pueblo de Israel que se está enfrentando a la conquista de la tierra prometida, y vemos que se enfrentan ahora, tienen delante de sí una ciudad fortificada con unas grandes murallas que tienen que conquistar. El Señor les ha dicho que se la va a dar, y a lo mejor estaban todos pensando en la estrategia, cómo lo iban a hacer, que era imposible. Muchos de hecho estaban desanimados ante esa situación, pero de repente Dios les da una estrategia que a lo mejor nos puede parecer un poco una locura, ¿no? Sí. Y es que les pone a todo el pueblo a dar una vuelta alrededor de la ciudad, y eso que lo hagan durante 6 días, una vuelta al día. Y el día séptimo, que dieran 7 vueltas a la ciudad, y además los preparó, la comitiva de todo el pueblo lo preparó muy específicamente, porque vemos que estaba el pueblo, estaba el Arca de la Alianza, pero vemos una cosa muy curiosa, y es que el Señor pone delante de toda esa comitiva del pueblo de Israel, pone a los sacerdotes con trompetas. Y todos están caminando alrededor de la ciudad ese séptimo día 7 veces, y el Señor les dice que, llegado ese momento en el que hagan eso, sonaran las trompetas y el pueblo diera un grito. Y claro, tú imagínate esas instrucciones, ¿no? Si te las dicen a ti, dices, bueno, ¿y con esto qué vamos a conseguir? A lo mejor les podemos dar miedo, a lo mejor se pueden reír de nosotros, ¿qué puede pasar ahí, no? Pues así, de esa manera, el Señor lo que hizo, el pueblo lo siguió al dedillo, y cuando sonaron las trompetas, el pueblo gritó, las murallas de la ciudad de Jericó cayeron. Así fue, así de fuerte fue. Y lo específico que fue Dios. Y ves, yo creo que en ese clamor, en ese grito de guerra, yo lo identifico mucho con muchísimas de las canciones que escuchamos, donde el cantante, la persona que está llevando la canción en ese momento, hay momentos de grito, ¿verdad? De desinhibirte de esa manera, de liberarte y de conseguir algo mediante un grito. Además que es fuerte, muchos seguramente no conocerían esta historia detrás de esa canción, pero que estén esas trompetas delante, a mí realmente me llama la atención, y que Dios hubiera escogido sonido para que unas murallas cayeran, ¿no? Me parece que es una historia muy clara sobre cómo la música en la Biblia no es solo música, sino que hay mucho más. Eso es, y yo creo que por eso es un ejemplo muy claro de historias que inspiran un montonazo de canciones, y canciones muy famosas como esta que es de Elvis, ¿verdad? Así es, Elvis, para muchos que no lo conocieran, a lo mejor Elvis tiene un trasfondo y un contexto cristiano fuertísimo. Es verdad que los últimos años de su carrera el hombre, la verdad, que perdió un poco el rumbo, pero nos dejó canciones estupendas. Exacto. Que disfrutamos muchísimo hoy en día, que nos traen mensajes como este, y bueno, ya musicalmente, ¿quién lo va a discutir, verdad? Además que escuchándole a él, hay mucha gente que no lo sabe, pero puedes escuchar cómo está relacionado el rock and roll y el gospel. Si le escuchas en sus canciones, puedes ver perfectamente cómo esos dos mundos, aunque a lo mejor parezcan muy dispares, cómo se pueden juntar y tienen el mismo origen. Pero fíjate, Dan, si es importante, como venimos diciendo, la música para Dios, que incluso vemos en este Antiguo Testamento que estábamos hablando y estábamos discutiendo, cómo Dios especifica a un grupo determinado de su pueblo a que se dediquen a la música. Me estás hablando de los levitas, ¿verdad? De los levitas, sí. Un pueblo que era básicamente muy celoso de Dios.
que defendía un montón a Dios, que se pusieron a defender su causa por encima del resto del pueblo, y Dios vemos que los separa en un momento dado y básicamente instituye una serie de funciones con características muy específicas para que se dediquen a la música dentro de los levitas. Además, vemos que esas agrupaciones de levitas tenían diferentes funciones. Había un grupo que fue seleccionado para las partes musicales, para tocar instrumentos, y también vemos que hay otra agrupación que estaba dedicado al canto. Así es. Incluso llegaban a ser un número de 288. ¿Te Fíjate. puedes imaginar un coro tan grande de 288? Yo no sé cuántos coros, qué tipos de coros hay ahora mismo por todo el mundo, pero un coro de 288 voces yo creo que no es algo nada corriente. Y además, si profundizamos en la palabra, te das cuenta que toda esta gente no era algo que hacía aparte de su trabajo o su ocupación durante el día, sino que era gente entendida de esto, entendida de la música, gente que se preparaba para esto. Eso yo creo que cabe decirlo y cabe mencionarlo y resaltarlo porque, bueno, yo creo que la calidad debería de ser tremenda. Vamos, que por lo que podemos leer y ver, ya no se trata solo de música. Hay algo detrás que ya no son gente que estaba preparada en cuanto a lo musical, vamos, que hubieran ido al conservatorio, sino que además estaban entendidos en temas espirituales. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que es el momento adecuado para que nos introduzcas esta canción, Dan, que tú has elegido, para ilustrar un poco esta música, cómo debería de sonar o qué es lo que hoy en día se asemeja un poquito más a ese sonido, a la música que se hace en el pueblo de Israel. Y yo estoy muy emocionada de escuchar esta canción. La verdad es que sí, es muy bonita y, bueno, di tú. Así es, yo espero que a todos le gusten. El artista es Paul Wilbur y la canción se titula El Elión, que es el Dios Altísimo. Y es una canción que nos transporta un poco a ese sonido hebreo. Así que espero que la disfrutéis todos. Esparciendo el cielo como un velo, firmemente en tus manos el universo está. Despliegas tu amor al mundo entero. Señor, poderoso Dios, tu nombre santo es. Secretos escondidos en tu corazón, misterios que al hombre no comprende. El amanecer ordenas y el atardecer, la creación a ti solo obedece. Señor, poderoso Dios, nombre santo es el Señor, poderoso Dios, tu nombre santo es el Señor, poderoso Dios, tu nombre santo es el
Bueno, una canción preciosa. ¿A qué te ha gustado? Sí, sí, la verdad es que escuchar obras así... Además, con palabras en hebreo metidas dentro que te transportan un poco más a toda esa música de la que hemos hablado y que realmente se hacen muy especiales. Bueno, además yo quiero decir que es como súper diferente a todo lo que hemos escuchado antes. Así es. Además que yo ya lo pienso, si fíjate que incluso eso está relacionado mucho con la danza hebrea, que otro día podemos hablar de la danza hebrea, pero estas canciones también se pueden bailar y ya se pasan más allá de incluso lo musical. Vamos, que te puedes montar toda una fiesta Exacto. con canciones así. De hecho, la cultura hebrea tiene mucho de fiesta y mucho de poner esa alabanza y esas gracias a Dios a través de la música y de la danza. Es una cosa que en toda la Biblia hemos sacado un par de episodios, pero lo puedes ver por todos los lados. Sí, y si te vas un poquito atrás para entender esa cultura hebrea de la que estás hablando ahora, yo automáticamente pienso en el rey David. Claro, yo al principio pues al rey David no lo conocía, pero lo he tenido que descubrir como personaje y como, yo diría que gran amante de la música. Pero yo creo que tú has tenido que escuchar la historia de David y el gigante. Esa sí la escuché, Eso sí, seguro, sí. eso lo conoce todo el mundo. Sí. Pues ahí donde lo ves, ese mismo David que se enfrentó al gigante, que todos conocemos esa historia, en mi opinión, y yo creo que en base a todo el que lea la Biblia, puede decir que es el mayor compositor de música cristiana de todos los tiempos. Bueno, es que ahora que lo dices me imagino al David tocando el arpa, ¿verdad? Eso así sí es. que me suena. Y bueno, si leemos y por sacar un poquito más de historia, antes que hablábamos de los levitas, pues los levitas empezaron todo ese ministerio musical con el reino de David. Fue el que puso especial atención al ministerio de música, por llamarlo así de alguna manera, a la ocupación de la música, a introducir la música en el templo de Dios. Además que sí, yo cada vez que mencionamos siempre a David, siempre pienso en música. ¿Por qué? Por todos esos salmos de los que hemos mencionado que él escribió, en el que eran composiciones que había música, que había para tocar instrumentos, que se podía cantar y, vamos, alguien más musical que él en la Biblia yo creo que no hay. Y bueno, si no conocemos a lo mejor mucho de los salmos o no sabemos qué es eso, lo que sí podemos sacar es que grandes canciones que podemos escuchar hoy en día están inspiradas en salmos y no solo inspiradas, yo diría que escogerte un salmo y básicamente cantarlo y ponerle música. Así es, en muchos de los géneros que son cristianos, por ejemplo, el gospel, una gran cantidad, me atrevo a decir que incluso la mayoría de las canciones gospel contemporáneas tienen, si no un buen trozo de un salmo, tiene aunque sea un par de versículos. Sí. De hecho, los versículos que antes hemos puesto esa canción de ejemplo, bendice al Señor alma mía, ese yo creo que es un versículo que está en muchísimas canciones gospel, que no solo hablan de ese tema del propio salmo, sino que se introducen también para meter un poco de ese contexto bíblico en todas las canciones que cantan. Sí, sí, que además yo creo que es la parte que le da más fuerza a la canción. Yo sé que hay un montonazo, por ejemplo, de himnos que básicamente cogen una parte muy, muy pequeña, a lo mejor de un salmo, y al final terminas repitiéndolo una y otra vez en la misma canción y eso mismo te transporta a lugares diferentes. Y además, como hemos dicho antes, los salmos ya no son meramente alabanzas o pensamientos que tenía el rey David, sino que son ¿cómo decirlo? Un testimonio de todas sus experiencias. Si tú analizas, ves cada salmo, puedes ver perfectamente cómo sus sentimientos estaban puestos ahí en letra, cómo sus experiencias estaban puestos. Hay veces que estaba David rodeado de enemigos y eso se nota en sus salmos cuando dice, Señor, líbrame de mis enemigos me acechan, están por todas partes. Eso lo ves en ese salmo. Sin embargo, luego si te vas a un salmo en el que él está alabando a Dios, puedes ver cómo está todo su corazón ahí. Pero lo que más me gusta de David es que vemos en toda su escritura, en todas las cosas que escribió, lo humano que era, lo perfectamente normal que era, tal y como tú y como yo, viviendo en su época, con los problemas de la época, con la problemática de la época, con la guerra que él también estaba viviendo como capitán general, como rey que era de Israel, y vemos que eso también está marcado en todo lo que escribió. Y a mí eso es lo que me llama la atención, que es una mera experiencia, es como una biografía de los sentimientos de David, ¿no? Y es tremendo hasta qué punto, qué profundidad
da, él coge, que sinceramente a mí me cuesta encontrar en mucha de la música que escuchamos hoy en día. Pues más maravilloso todavía cuando coges un salmo así, que exprese algo tan concreto y tan bonito y le pongas música. Además, eso me viene a la cabeza el Salmo 23, que a lo mejor por número a nadie le suena, pero si yo te digo el Señor es mi pastor, eso sí te suena, ¿verdad? Nada me faltará. Exacto. Pues ese salmo es el que precisamente hemos escogido Sí. para que lo podamos ver en una versión musical. Y una versión acústica también diferente a todo lo que hemos ido escuchando hasta ahora, una versión que yo diría es muy íntima y bueno, que yo me imagino, por ejemplo, a David en ese momento de escribir un salmo, ¿no? Que sonaría algo así, transportado a la música A de su la época. época, pero muy sencillo y que sin embargo toca el corazón. La canción es Salmo 23, como tú bien has dicho, y lo interpreta The Corner Room. Pues vamos a disfrutarla. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. They comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever, I shall dwell in the house of the Lord. I shall dwell in the house of the Lord is my shepherd. I shall not want. Bueno, a mí es que personalmente este estilo de música me encanta. O sea, es el estilo de música al que yo recurro cuando voy viajando en coche, cuando tengo Sí. un viaje largo en autobús, donde sea, pero recurro a este tipo de música folk. Y es que hay un montón de grupos también de música celta que cantan salmos. Sí, así es. Además, que es un tipo de música que no solo te gusta a ti, sino que estoy convencido de que le gusta a muchos de los que nos escucháis. Pues ya sabéis, ya tenéis más cosas que escuchar, más opciones que escuchar en vuestro tiempo de pasar el rato, de estar tan tranquilos en casa o, por ejemplo, conduciendo, como has dicho tú, que sepáis que están todos estos artistas que os vamos a ir introduciendo poco a poco para que vayáis aumentando ese repertorio de música que a lo mejor antes nunca le habías dado la oportunidad, pero ahora ya ves que es buena y que te puede acompañar.
Y bueno, de la misma manera que hemos estudiado, por así decirlo, un poquito los salmos y vemos que la propia palabra de Dios inspira canciones preciosas, también hay una parte musical en esto de cantar, de hacer música, de expresarse de cara a Dios, cuando estás ante Dios, y es una cosa que se llama cántico nuevo. Y Mariana, ¿qué es esto del cántico nuevo? Bueno, pues el cántico nuevo precisamente es una forma de expresión, de cantar al Señor que rompe con cualquier repetición que podamos haber visto antes. Con cualquier tradición, cualquier manera de cantar, es algo que surge en el momento, que es totalmente del Espíritu, y el Espíritu de Dios es algo que en un momento dado, estando tú mano a mano con el Señor, por así decirlo, el propio Espíritu de Dios te inspira a cantar algo, a levantar tu voz y a hacer música de una manera diferente que no se ha visto nunca antes. Pero para hacer eso yo me imagino que tienes que conocer muy mucho a Dios, ¿no? Sí, muy mucho a Dios y sobre todo tener una sensibilidad, un anhelo, un deseo de acercarte a Dios, de tener una relación muy íntima con Él. Y esto lo vemos en distintas partes de la Biblia que esto ocurría y había unas ganas de levantar un cántico nuevo al Señor, como leemos en algún salmo, pero también es algo que pasa hoy en día, que sigue pasando, que en un momento de estar tú a solas con el Señor puede surgir de ti un cántico nuevo. Pues sí, además eso se ve en la música cristiana, en muchas de las canciones ves cómo eso nada más que ha podido venir de una relación muy íntima con Dios. Además que yo me acuerdo en nuestra propia experiencia, unas conferencias de iglesia que fuimos en las que nos reunimos todos y hubo un pastor invitado desde Inglaterra que conocemos muy bien porque es el director musical del coro Gospel Living Water, y me acuerdo que él cogió el piano en un momento en el que no estaba nada planeado y empezó nada más que a tocar unos acordes y a decir 3 palabras, he paid it, él lo pagó, refiriéndose a Jesús. Y él empezó ese cántico nuevo, esa canción no existía, esa canción venía en ese momento de su corazón y yo me acuerdo que fue un momento de los más especiales que yo recuerdo de mi vida cristiana. Sí, fue precioso. Y es que yo creo que incluso en eso Dios hace como una especie de jam sessions, ¿verdad? Las jam sessions de Dios. Sí. Musicalmente es algo precioso porque pones a trabajar tu don, sea en la música, o sea, sea en un instrumento, sea con la voz. Es algo, bueno, único, por supuesto, y muy bonito. Pero claro, si bien es algo que es totalmente espontáneo, aquí cualquiera a lo mejor se piensa que todo lo que puede hacer vale, pero no es así, porque el Señor pide algo que se denomina excelencia. Sí, y además es algo que veíamos antes en los levitas, pero vemos también en la música que hemos estado escuchando durante este programa y que vamos a continuar escuchando, y es... Sí, como tú bien dices, esa excelencia, esa perfección en la ejecución, en la composición, las notas, la manera de cantarlo. Y es yo creo que una de las razones por las que decimos que la música cristiana es tan buena, porque hay que hacerla buena. No vale hacer cualquier cosa, sino que tiene que ser dar lo mejor de ti, ¿no? Y hablas mucho de los dones y hay mucha gente que tiene muchísimos dones, tiene una capacidad musical tremenda y esa es precisamente la que utilizan y lo importante es sacar el 200% de todo lo que tienes, dar todo, incluso más, y además que te ayuda a Dios en las cosas que haces, y entonces ya sí que haces que esa canción vaya más allá, llegue a tu corazón, pueda cambiar tu vida y pueda hacer todas esas cosas de las que hablamos. Sí, así ha pasado realmente con nosotros en nuestra experiencia, ha sido precisamente eso, esas músicas, esas canciones te impactan por todo eso, porque además la persona está dándolo todo de sí. Y bueno, yo creo que podemos hablar también de que en el coro yo, por lo menos personalmente, veo que eso me pasa. Por lo menos dar todo de mí y dárselo todo a Dios y eso trasciende en realidad. Se nota que hay más, ya no solo tú lo que puedas dar como artista o en tus capacidades, sino ahí ves que es cuando Dios ve eso, lo toma, lo llena de lo que solo Él puede dar
y pasa lo que pasa cuando viene la gente a nuestros conciertos, se impacta con las canciones, con lo que cantamos y realmente, vale, es verdad que nosotros queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero hay algo ahí que ya no forma parte de lo que nosotros damos, ya es una cosa que se sale de nuestro talento, se sale de nuestra capacidad y ahí es cuando ya Dios empieza a hacer, pues eso, tocar, cambiar y esas cosas que hace Él. Bueno, y eso es algo, yo creo que una parte preciosa de la música que se hace para Dios, que Dios no tiene la intención de que todo se lo quede Él mismo, sino que la gente participe de eso y Él lo usa también para tocar a la gente. Eso es algo que, por ejemplo, incluso no hemos dicho antes, pero los levitas estaban también para eso. Hacían todo de tal manera que podían involucrar a la congregación en momentos determinados de ese momento de adoración, de alabanza. También la gente se involucraba y lo que estabas diciendo tú ahora, eso pasa en el coro cuando cantamos, que te das cuenta que tú se lo entregas a Dios, se lo entregas en ese momento a Él, pero Él lo toma y toca a la gente. Así es, así que por eso os queremos incluir también en toda la música que hacemos, que la viváis, que la hagáis vuestra y Mariana, se nos termina el tiempo. Sí, con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene, pero nos despedimos con un pedazo de tema. Bueno, un pedazo de tema porque además hemos hablado de perfeccionismo. ¿Y qué hay más perfecto en la ejecución musical que una orquesta sinfónica? La última canción se titula Falling in Love with Jesus, Enamorarme de Jesús, con Juanita Binum y Jonathan Butler, acompañados de la orquesta formada para las series Gospel Goes Classical. Es todo un himno clásico que muchos a lo mejor de los que nos escucháis conocéis ya y con eso nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo viernes, que va a ser especial. Va a ser especial porque vamos a tener con nosotros a un invitado de Estados Unidos. Su nombre es Isaac Cates y como hemos terminado hablando de la excelencia, yo creo que es estupendo que terminemos mencionándole a él porque él mismo es un erudito de la música. Sí. Se junta en él toda su formación, que es muy clásica, aunque él se dedica al gospel, y también su don, que tiene un don especial para la música y bueno, vamos a tener el privilegio de tenerle con nosotros, de preguntarle sus experiencias, por qué decide hacer música cristiana, como venimos hablando, entre todas las músicas que él podría hacer y vamos a disfrutar, aprender de él y bueno, yo es que estoy emocionadísima, vaya. Sí, porque tengo además unas ganas. es un experto, tiene esa formación clásica que has dicho tú y a mí me parece interesantísimo tener esa oportunidad de traerle aquí al programa y que todos disfrutéis de todas las cosas que tiene que contar, que seguramente que sean muchas, así que no os lo podéis perder. Os esperamos el próximo viernes. Eso es. Mientras tanto, contactar con nosotros con nuestro email contacta@avivavoz.es. También os podéis encontrar en Twitter y Facebook buscando A Viva Voz FM. Y con ello, pues nos despedimos. Sí, con esta obra maestra os dejamos, como hemos dicho, y os esperamos a todos el próximo viernes. Aquí vamos a estar como un clavo, con muchísimas ganas de que nos escuchéis otra vez y de compartir muchísima música con vosotros. Así es, así que os dejamos con Juanita Binum y Jonathan Butler con Falling in Love with Jesus. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In his arms I feel protected. In his arms never disconnected. In his arms I
no place I'd rather be. Oh, can you sing with me? Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Oh, falling in love with Jesus was the best thing I've ever. Lift your hands and sing with me. In His arms, in His arms, I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Oh, falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh, in His arms I feel protected. In His arms I'm never disconnected. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Oh, I'd rather be. Rather be on, for there's none like you, Jesus. For there is none like you. Better than the best of the day. There is none like Jesus. Like the bread of life, the word of life became flesh and saved my soul. That's why I love. Falling in love with Jesus. Give God praise in this house.
Lift up the name of Jesus. Give him praise. We worship you. We worship you. Si te apasiona la música, no te quedes solo con lo que oyes. Descubre otra manera de entenderla en Cambio de Ritmo. Un programa para encontrarte con la otra cara de la música. Todos los viernes con Mariana Ramírez y Daniel García en Aviva Voz.